Disponible en dos tamaños diferentes, chico y mediano. El tamaño dependerá del tipo de hilo que utilicemos. Para la aguja chica se recomiendan de hilos delgados a medios y para la aguja mediana hilos gruesos y listón. Con estas agujas podrás bordar cualquier tipo de material que pueda ser engarzado. Hilos de seda. Nylon transparente. Hilazas o algodón de 6 hebras. Listón de 2 milímetros de seda. Dentro de los materiales, lentejuela suelta o engarzada, canutillo suelto o engarzado, chaquirones o mini chaquiras sueltas o de igual forma engarzadas, figuras de diferentes tipos, siempre y cuando contengan un orificio como lentejuelas de diferentes tamaños y figuras, perlas, piedras de Swarovski, cuentas de madera, inclusive botones o algún otro material que contenga un orificio para poder bordarlo. Algunas de las telas más recomendables para bordar con la aguja para aplicaciones pica pica es el tul porque nos permite ver por arriba y por abajo lo que están bordando. Otra de las telas más recomendadas es el organdí o la organza, por las mismas características. El encaje también es ideal porque es transparente y nos permite ver de misma forma qué estamos haciendo abajo y arriba. O algún otro tipo de tela que sean de esa misma consistencia transparente que se pueda ver lo que estamos haciendo en ambos lados. La aguja incluye un ensartador, el cual vamos a utilizar para sujetar las cuentas cuando éstas estén sueltas. Lo que vamos a hacer es introducir por la punta en el orificio y las vamos a ir desplazando hacia la parte de atrás hasta llenar o hasta casi llenar el ensartador. Posteriormente vamos a introducir en la punta el hilo en medio de los dos alambres. Lo vamos a recorrer hacia la punta a manera de que quede atorado y vamos a deslizar nuestras cuentas, en este caso los chaquirones, hacia el hilo, todos, a que queden engarzados de esta forma en el hilo para poder empezarlos a bordar. Pasar los chaquirones al hilo con el que vamos a bordar es muy sencillo. Vamos a tomar un extremo del hilo con el que vamos a ir bordando y lo vamos a amarrar muy fuertemente a uno de los extremos del hilo en el que originalmente vienen engarzados los chaquirones o cualquier tipo de material que vayamos a pasar al hilo. Lo vamos a amarrar muy fuertemente haciendo un nudo muy fuerte. Una vez que está bien amarrado, vamos a cortar uno de los extremos del hilo en el que originalmente vienen engarzados, teniendo cuidado de no cortar el hilo con el que vamos a bordar. Ahí lo cortamos, no suelto uno de los extremos, debemos tener cuidado de no soltar uno de los extremos y ya podemos empezar a deslizar del hilo engarzado al hilo con el que vamos a bordar. Ya que está en el hilo que vamos a bordar, vamos a cortar la punta del hilo en el que originalmente venían. En el caso cuando tenemos la lentejuela engarzada, lo que vamos a hacer es introducir por en medio de la lentejuela nuestro ensartador, lo vamos a ir recorriendo por toda la lentejuela, el mismo ensartador nos va guiando, se siente cómo va atravesando a través de la lentejuela por en medio, a salir en un extremo donde no sea fácil seguir insertando el ensartador. En ese momento vamos a tomar la punta de nuestro hilo
Lo vamos a introducir de igual manera en medio de los alambres, sujetamos en la punta y lo vamos a deslizar por toda la lentejuela hasta salir en el extremo en donde iniciamos. Soltamos nuestro hilo y vamos a introducir otra parte de las lentejuelas a través del hilo. Vamos a buscar una parte, ahí abro y empiezo a introducir mi ensartador, el cual se va a ir deslizando suavemente porque va prácticamente guiándose a través de la lentejuela, no necesitamos forzarlo, él va deslizando. Vamos a introducirlo hasta salir en el otro extremo donde quedó la punta de nuestro hilo. Ahí vamos a tomar la punta del hilo, lo atoramos en la punta del ensartador y lo deslizamos nuevamente a través de toda la lentejuela. Y por último, vamos a hacer el último tramo que nos falta por engarzar. Vamos a buscar el extremo del hilo que viene de nuestro rollo de hilo y lo vamos a hacer de igual forma, introduciendo nuestro ensartador, que él solito nos vaya guiando, hasta salir en el extremo donde quedó la otra punta del hilo. Ahí ven, ahí queda la punta y volvemos a hacer lo mismo, introducir el hilo en medio de los dos alambres, atorarlo en la punta y deslizarlo a que salga en el otro extremo. Ahí se van a juntar las dos puntas de nuestro hilo. En ese momento buscamos la hebra en la que viene engarzada originalmente nuestra lentejuela y la vamos a cortar, teniendo cuidado de no cortar el hilo en el cual vamos a dejar engarzada nuestra lentejuela. Vamos a acomodarla, teniendo cuidado que no se les vaya a enredar. Y por último, vamos a retirar el hilo en el que originalmente venía engarzada y ya está lista nuestra lentejuela para poderla aplicar. Para bordar con la aguja para aplicaciones pica pica es necesario contar con una prensa que nos permita tener las manos libres como esta o cualquier otra que les permita trabajar de esta manera. Van a colocar una de las prensas sujeta a la parte que va a estar fija, ya sea una mesa o un escritorio, a donde ustedes quieran que vayan a estar trabajando para que esté fija, sin que se mueva. La van a colocar muy apretado. Posteriormente van a poner su bastidor en la otra prensa y lo van a sujetar firmemente de esta forma. Lo pueden dejar un poco flojo o cuando quieran mover su bastidor, nada más aflojan, giran y aprietan. Aflojan un poco, giran hacia el otro lado y aprietan, ¿sí? O mantenerlo fijo en un solo lado. De esta forma vamos a colocar nuestro bastidor y nuestra prensa para trabajar con las dos manos libres. Para empezar a bordar vamos a formar una lazada en la punta de nuestro hilo. Vamos a introducir nuestra aguja de abajo hacia arriba. Nuestra aguja tiene en la punta un ganchito y una patita. En el ganchito vamos a atorar la lazada que formamos con nuestro hilo. Vamos a inclinar nuestra aguja a manera de que la lazada cierre. Vean, ahí se cierra. Jalo hacia atrás a librar la tela. Vuelvo a introducir la aguja en mi tela. Recuerden, hacer que la patita libre la tela. Y con la otra mano vamos a girar alrededor de nuestra aguja a que el hilo quede dentro del gancho. Vamos a hacer esto nuevamente. Vamos a hacer esto de 2 a 3 veces, ya que el inicio es así. Aquí suelto la hebra más corta y voy a ir ya solo bordando con la hebra más larga. Recuerden, introducir a que la patita libre, giramos alrededor
a abrazar con nuestra hebra el gancho y al salir voy a inclinar. Si yo no inclino, vean lo que pasa. La patita no cierra y por lo tanto se atora nuestra tela, vean. Nuestra aguja no va a salir debido a que está atorado el ganchito. Hay que inclinarlo para que cierre y volver a meter. Recuerden girar alrededor con la otra mano, saco, giro y vuelvo a hacer lo mismo. Si yo no... Ahora, ¿qué pasa si yo no introduzco hasta el fondo mi aguja? No dejo que libre la patita, giro. A la hora que quiero sacar, el ganchito no me lo va a permitir, se va a atorar en la tela. Por eso es importante que saquemos la patita, inclinemos nuestra aguja para que el gancho se cierre automáticamente y podamos recorrer. Ahora, ¿qué pasa si yo, en lugar de abrazar mi aguja para que sujete el gancho del hilo con el hilo, la suelto, no agarro el hilo y la saco? En la parte de abajo nos va a quedar formada la lazada. Lo único que vamos a hacer es, con nuestro gancho, vamos a introducir en medio de la lazada y volvemos a meter. Ahí, yo como me cercioro de que la aguja ya agarró la lazada, jalo con esta mano este hilo y vean, no se zafa. Sin embargo, si yo no la agarré, a la hora que jalo, vean cómo se va deshaciendo. Por eso es importante que la sujetemos muy bien por el centro. Ahí, vuelvo a verificar. Si la tengo sujetada, jalé, no se deshace y puedo seguir bordando. Estos son algunos de los tips o de los pasos más importantes. Recuerden, meter hasta adentro a que salga la patita, girar correctamente para que el hilo quede atorado en el gancho y al salir deslizar mi aguja de lado para que la patita cierre automáticamente. Ahora, para rematar, lo único que vamos a hacer es dar de 2 a 3 puntadas muy pegaditas. Vamos a cortar la punta y a jalarla hacia atrás, y lo mismo vamos a hacer en el otro extremo en donde empezamos. Voy a meter mi aguja a la altura de mi hebra y la jalo hacia atrás. Para rematar el bordado vamos a girar nuestro bastidor a que queden las puntas del hilo hacia arriba. Con la punta de nuestra aguja vamos a introducir el gancho por en medio de una de las cadenas a que libre de igual forma el ganchito y vamos a sujetar la punta de nuestro hilo y lo vamos a jalar hacia el otro lado. Sin soltarlo se forma una lazada. Voy a introducir mi gancho nuevamente, voy a tomar la punta de mi hilo y la voy a cruzar por la lazada. Aquí se forma un nudo el cual voy a jalar para que se apriete. Vuelvo a recorrerme a la siguiente cadenita y hacemos lo mismo. Formo la lazada, tomo la punta de mi hilo, puedo hacer esto inclusive 2 veces y jalo, y vean cómo se forman unos nuditos. Podemos hacer esto hasta ocultar toda nuestra hebra, o aquí podemos rematar ya. Si ustedes consideran que este hilo es un poco resbaloso y se puede ir deshaciendo el nudito, le ponemos una gotita de pegamento en la punta de nuestro nudo. Y lo mismo vamos a hacer en el otro extremo.
Los materiales que les recomiendo para empezar a bordar es el chaquirón, porque es muy fácil y con él pueden obtener práctica. Vamos a empezar por realizar el mismo procedimiento, dar de 2 a 3 puntadas muy pequeñas, muy pegadas, y aquí voy a jalar un poco más a que mi hebra se pase hacia atrás. Ya que se pasó hacia atrás, aquí atrás la separo y únicamente voy a tomar mi lazada. Sujetar las cuentas o lo que vayan a aplicar es muy sencillo. Los vamos a estirar con nuestra aguja ya puesta y las vamos a colocar en nuestra mano de esta forma. ¿Sí? Vean, aquí están dentro de mi mano. Y con estos dedos voy a sujetar aquí. Voy a soltar una. Voy a agarrar entre mis dos dedos. Aquí. Suelto la piedra, recorro con mi aguja. Aquí. Suelto. Recorro. Tomo el hilo. Si yo quiero que estos me queden muy pegaditos, voy a dar puntadas muy pequeñas. Si quiero que me queden un poco más separados, separo un poco más mi hilo y doy puntadas más largas, vean. Y noten cómo nos queda más separado. Para rematar lo único que vamos a hacer es dar de 2 a 3 puntadas muy pegaditas. Cortamos la punta de nuestro hilo, no muy cortita para alcanzar a rematar atrás, y pasamos hacia atrás nuestra hebra. Bordar el canutillo es muy fácil, de igual. Bordar el canutillo es muy sencillo ya que realizamos el mismo procedimiento que hacemos para el inicio. Vamos a dar de 2 a 3 puntadas pequeñas. Una vez que hicimos esto, vamos a colocar el canutillo y vamos a deslizar hacia la base de la tela y lo vamos a tomar entre nuestra mano, procurando tener el hilo tenso. La diferencia de los demás materiales es que vamos a medir. Ahí donde veo que llega mi canutillo, ahí es donde voy a introducir mi aguja, vean. Y sujeto mi hilo. Vuelvo a hacer lo mismo en el que sigue, mido, ahí mismo introduzco mi aguja y vuelvo a hacer lo que... Ahora, esto es para que nos queden alineados y pegados. Si yo quisiera que me quedaran separados, entonces voy a dar una puntada más larga, vean, más larga del tamaño de mi canutillo, y ahí voy a agarrar mi hilo. Doy la siguiente puntada larga y ahí agarro mi hilo. Y entonces lo que queda es esto. Los canutillos sueltos que van a estarse moviendo en esa hebra y separados. ¿Sí? Lo que no les recomiendo hacer es lo siguiente. No avanzar o dar una puntada muy pequeña sin medir el canutillo. Vean, avanzo realmente muy poco. Inclusive les cuesta trabajo, en este caso me cuesta trabajo sacar mi hebra y vean, nos va quedando encimado. Esto no es muy recomendable. Para rematar vamos a hacer lo mismo, de 2 a 3 puntadas. Rematamos nuestro hilo y lo jalamos hacia atrás. Para bordar la lentejuela vamos a realizar el mismo procedimiento, dar de 2 a 3 puntadas para iniciar. Vamos a colocar las lentejuelas entre estos dos dedos, ya que con ellos vamos a ayudarnos a irlas soltando de una en una. Vamos a ir colocándola. Lo más recomendable cuando borden lentejuela es utilizar un hilo del mismo tono para que no se note. Ahí, por ejemplo, se volteó esa lentejuela, con mi mano me ayudo a voltearla, regresarla a su posición, vuelvo a colocar las lentejuelas entre mis dedos para seguirlas aplicando. Una vez que llegué al extremo, me voy a regresar bordando sin lentejuelas. Ahí se me zafó.
y lo que voy a hacer es localizar mi lazada y agarrarla con el ganchito de mi aguja, atravesarla por el centro, teniendo cuidado de no jalar de más porque se va a seguir deshaciendo. Ahí lo sujeto y puedo seguir bordando. Ahora lo que voy a hacer es regresarme por un costado sin soltar lentejuelas. Voy a ir bordando únicamente con el hilo. Esto lo hago con la finalidad de que las lentejuelas tengan el mismo sentido, vayan bordadas hacia el mismo sentido. Aquí ahora sí voy a empezar a colocar las lentejuelas y vean cómo la línea que bordé se va a ir cubriendo con las mismas lentejuelas, no se van a notar. Y esto nos va a ayudar a tener un trabajo más limpio, más profesional, ya que se va a ver, las lentejuelas van a tener un solo brillo, se van a ver parejas. Aquí voy a regresarme sin hacer lo que hicimos anteriormente, ahora me voy a regresar bordando con lentejuelas porque quiero que noten la diferencia. Van a ustedes a notar inmediatamente cómo se ve diferente la orientación y el brillo de las lentejuelas cambia. La posición, o sea, todo cambia. Lo pueden hacer así, pero ya es gusto de cada persona. Igual yo me regresé bordando por un costado, pero pueden rematar en la punta y empezar del otro lado. Y ahí es lo que ustedes prefieran hacer. Aquí voy a rematar, ya saben, dando de 2 a 3 puntadas y jalando, cortando mi hilo y jalándolo hacia atrás. Quiero que noten la diferencia, vean cómo se ve. Para bordar la puntada de cadenita cuando queremos que nos quede por encima, vamos a bordar lo contrario de lo que hemos estado haciendo. Vamos a introducir la aguja de abajo, de arriba hacia abajo, y vamos a sujetar por la parte de abajo nuestro listón. Ahora aquí es bien importante que hagamos esto. Cuando sale la aguja, inclino hacia enfrente, regreso hacia atrás. Cuando introduzco la aguja, inclino hacia atrás, introduzco la aguja. Con la mano de abajo coloco el listón que quede dentro del gancho, y antes de sacar la aguja giro hacia enfrente y jalo hacia adelante. Vuelvo a hacer lo mismo hacia atrás, introduzco la aguja, giro alrededor de la aguja, avanzo hacia enfrente y vuelvo a hacer lo mismo. Aquí ya suelto la hebra larga, ya di 2 puntadas, hago lo mismo. Con la aguja en la mano, guío mi hilo, giro hacia enfrente, avanzo. Aquí es cómo hacerlo, es lo importante aquí. Si por algo se zafa, sujeto mi lazada, giro hacia enfrente. Recuerden, cuando entro, giro hacia atrás, vean las letras hacia atrás. En el momento en el que voy a sacar, giro hacia enfrente, enredo en mi punta el hilo y vuelvo a regresar. Hago hacia enfrente cuando voy a sacar, con mi hilo guío en la aguja, en el gancho, y jalo, saco. Ya que salió, hago hacia atrás para entrar. Para entrar es cuando giro hacia atrás, las letras viendo hacia mí, miren. Cuando introduzco, ahí introduzco, giro hacia enfrente, jalo, antes de sacar, giro con mi mano, esta mano, enredo en el gancho y saco.
Vuelvo a hacer lo mismo, meto hasta el fondo. El tamaño de la cadena va a depender de nuestro gusto. La práctica nos va a ir hacerlo un poco más cada vez. Si por algo nos llegara a pasar esto, que 2 puntadas nos quedan, no vamos a introducir y volver a hacerlo, no. Esta primera hay que pasarla a través de la segunda. Y en ese momento puedo volver a... Para rematar hacemos lo mismo. Picamos 2 veces muy pegaditas. Cortamos nuestro listón por la parte de abajo. Jalamos hacia enfrente y ahora vamos a jalar hacia atrás. Y volvemos a esconder, pero ahora no en las cadenitas, porque las cadenitas son las que están aquí enfrente. Ahora lo vamos a esconder en la línea que nos quedó por detrás. Lo mismo que hicimos con el listón, se los voy a enseñar a hacer ahora con hilo para que lo noten de diferente forma y más cerca. Voy a poner ahora por debajo la lazada de mi hilo, aquí la alcanzan a notar, en esta parte, aquí está mi lazada. Y con la aguja por enfrente, con el gancho viendo hacia enfrente, voy a introducirla en mi tela. En esta ocasión estoy utilizando la aguja más grande, la mediana. Sujeto por debajo la primera lazada, inclino hacia enfrente, saco de mi tela, inclino hacia atrás, inclino hacia enfrente. Antes de sacarla, con mi mano por debajo, enredo en mi gancho y jalo hacia enfrente. Inclino hacia atrás, introduzco en la tela. Ahí, ya que la voy a sacar, giro hacia enfrente, la empiezo a sacar y antes de que salga completamente, con mi otra mano guío mi hilo alrededor de mi aguja a que sujete el gancho mi hilo. Saco, introduzco en la tela, giro hacia enfrente. Voy a ir sacando poco a poco antes de que salga, con mi mano guía del hilo, abrazo en el gancho, saco. Aquí ya voy a soltar la hebra más corta, ya hice 3 puntadas y me voy a ir ya solamente con la hebra más larga. Recuerden, hacia enfrente, con mi mano guío mi hilo, saco. Ya de ustedes dependerá si quieren hacer puntadas más largas, que se vean más largas las cadenitas, o más cortitas. Y yo puedo dar paso más largo e introducirlo ahí. Y vean, quedaría unas cadenas muy largas. Pero si yo doy puntadas pequeñas, me quedan más pequeñas. Si yo no giro hacia enfrente mi aguja, y al sacarla es cuando enredo con esta mano, vean, ahí sale perfectamente mi aguja. ¿Qué pasa si yo en primera no inclino? Ahí se atora, no entra mi aguja. Por eso es que debo de inclinar hacia atrás para que la patita desdoble y entre en la tela sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo no hago hacia enfrente mi aguja y la quiero sacar hacia atrás? Vean lo que pasa. Si yo intento sacarla hacia atrás, bueno, ahí sí se cerró, pero no siempre cierra. Entonces, vean, quiero enseñarles. Si yo intento sacarla hacia atrás, ahí, atoró. La aguja está agarrando una parte de mi tela, vean, y esa tela no me va a dejar sacarla. Entonces vamos a introducirla nuevamente,
nos va a costar un poco de trabajo a que el gancho desdoble. Y ahora sí, vamos a hacerlo de la forma correcta. Haciéndolo de esta forma lo que logramos es hacer que la patita se cierre antes de que vean, ¿sí? Recuerden, inclinando esta parte, o incluso lo pueden hacer así de ladito, pero ahí corren el riesgo. Igual vean, estoy sujetando, la tela se agarró entre el gancho y mi hilo. Entonces, ¿qué debo hacer? Soltarlo e inclinar mi aguja acostada y ya no voy a tener ningún problema. Si por algún motivo mientras estoy bordando se zafa mi lazada, lo único que voy a hacer es introducir nuevamente mi aguja en el gancho y seguir bordando. Igual, si mientras estoy bordando con esta mano no guié bien mi hilo, nunca lo agarré, a la hora de que lo saco sale sin hilo, ¿qué va a pasar? Se nos va a zafar la lazada. Lo único que vamos a hacer es introducir nuevamente y volver a agarrarlo. También nos puede llegar a pasar que no saquemos el hilo a través de toda, miren lo que les quiero explicar. Puede llegarnos a pasar que no saquemos el hilo a través de la lazada y que nos queden así dos lazadas juntas. Aquí como el hilo es de 6 hebras, se ve un poco raro. Bueno, voy a hacerlo nuevamente. ¿Qué pasa si yo al sacarlo no lo saco? Voy a dejar esto un poco más larga para que lo noten. Si yo al sacarlo no lo saco por las, miren, me quedan 2 hebras y yo no lo paso, esta tendría que pasar a través de esta, pero si no hago eso, si yo vuelvo a picar, por ejemplo aquí, y vuelvo a hacer lo mismo, a pasarla entre dos, ya me va a quedar feo ahí. O nada más lo paso entre la primera pero no entre la segunda, entonces, y yo intento volver a bordar, vean, este punto de atrás ya no me va a dejar avanzar, ya no me deja recorrer mi aguja, ya no me deja, vean, aquí se va quedando mi aguja y aquí voy a poder avanzar muy poco, pero este ya no me va a dejar avanzar. Ahora, ¿qué pasa si yo lo introduzco? Ya no puedo girar mi aguja en primera hacia enfrente, y supongamos que me ayudo de mi mano, pero vean, ya nos queda aquí encimado. Por eso es bien importante que aquí lo que voy a hacer es agarrar la última lazada que tengo y deshacerla. Entonces es bien importante que siempre saquemos correctamente. Esto es mucho práctica. Ya que lo tengan dominado, recuerden, es hacia atrás, hacia enfrente, hacia atrás, hacia enfrente. Va a ser más fácil aquí para rematar, lo mismo que se hace siempre. Vamos a dar 2 puntadas muy pequeñas. A cortar nuestra hebra por debajo, jalo hacia enfrente, pero aquí, para que no nos quede por enfrente, volvemos a jalar hacia atrás. Y vamos a esconder de la misma manera que hicimos para rematar por enfrente. Ahora vamos a girar hacia atrás y vamos a hacer lo mismo, a rematar, pero ahora escondiendo en la línea recta, ya no en la cadenita. Cuando bordamos por detrás, nos va quedando la cadenita de atrás. A la hora de rematar tendríamos que hacerlo. Este es el primero. Vuelvo a hacer lo mismo, introduzco y voy haciendo nuditos. Vean.
vayan apretando. Ahí. Recorro hacia allá sin soltar el hilo, saco, tomo el hilo y lo jalo ahora hacia atrás, y esto nos forma un nudito en esta parte. Ya cuando esté podemos amarrarlo muy bien y cortarlo, y lo mismo hacemos del otro extremo. Dependiendo del tipo de material que utilicemos, dependiendo del orificio que este tenga, podemos irlo ensartando después. Es decir, vamos a hacer lo mismo, se va a hacer por enfrente, aquí voy a dejar, esta es mi lazada, la corta, esa la voy a dejar ahí. Bueno, para que no me estorbe la voy a pasar hacia atrás. Y en el frente solo voy a dejar con la que voy a ir trabajando. La voy a soltar. Voy a tomar la piedra que voy a utilizar. La paso a través de mi aguja. Y la coloco. Suelto mi lazada. Tomo otra cuenta. La coloco. La paso en mi y vuelvo a hacer lo mismo. Si en esta ocasión yo quisiera ahora colocar otro tipo de cuenta, tomo mi cuenta, sujeto mi hilo, lo paso a través de mí y vuelvo a hacer lo mismo. Esto lo vamos a poder hacer siempre y cuando nuestra aguja pase a través del orificio de la cuenta que estamos bordando. Lo podemos hacer con botones. Ahí no sujeté mi hilo, me regreso, sujeto mi hilo, me aseguro de agarrarlo y remato. Cuando la rematada es por enfrente, recuerden siempre jalar primero hacia arriba y después hacia abajo. Y de esta forma podemos ir bordando